Si no me dice nada. Ok. Buenos días a todos y bienvenidos a la charla en vivo de la sesión especial de Teoría Geométrica de Grupos del 54 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. En esta ocasión tenemos a Ferran Valdés del Centro de Ciencias Matemáticas. Él hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hizo maestría y doctorado en la Universidad de Rennes 1 en Francia. Hizo un postdoc en el Instituto Max Planck en Bonn y actualmente es un investigador titular en el Centro de Ciencias Matemáticas. Y en esta ocasión nos va a platicar acerca de clases de conjugación de grupos modulares grandes. Adelante, Ferran. Muchas gracias por la invitación, Jesús, Luis Jorge. Es un placer estar aquí. Es un placer ver caras conocidas de nuevo. Y bueno, el día de hoy quiero hablar un poco de grupos modulares grandes. Vamos a acabar hablando de una pregunta que sigue abierta que nos llevó a estudiar las clases de conjugación de estos grupos. Parte de lo que voy a decir hoy, de hecho casi todos los resultados del día de hoy, son trabajo en colaboración con Jesús Hernández del Centro de Ciencias Matemáticas, Michael Hrusak, también del Centro de Ciencias Matemáticas, Israel Morales del Instituto de Matemáticas Unidad Oaxaca, Anja Randecker de la Universidad de Heidelberg y Manuel Sedano, actualmente postdoc en el Centro de Ciencias Matemáticas. La referencia para el archive la tienen en la pantalla. Y bueno, pues empecemos. El día de hoy vamos a hablar de grupos modulares grandes. Entonces, recordemos rápido qué es un grupo modular. Es simplemente, para el caso que nos interesa, va a ser el grupo modular de superficies. Ustedes agarran homeo de superficies y hacen homeo módulo homotopía. Dos homeos van a ser equivalentes y pueden ir por un caminito de uno al otro a través de los homeomorfismos. Bien, entonces estos son los grupos que nos interesan y vamos a decir que un grupo modular es grande si la superficie asociada es grande. Esto lo que quiere decir es que el grupo fundamental de la superficie no es finitamente generado. Bien, ahorita voy a dar quizá algunos ejemplos y lo que me interesa es estudiar estos grupos. Estos grupos han tenido como una especie de renacimiento, su estudio en los últimos años. Y la primera observación que quiero hacer para distinguirlos y justificar el nombre de grande es que los grupos modulares grandes son infinitos, pero aparte son no numerables. Entonces, para esto, quiero nada más dar un ejemplo de una superficie grande. Superficies grandes, o también llamadas superficies de tipo infinito, se pueden clasificar por su género y lo que se llaman espacios de fines, que muchos de ustedes aquí ya conocen. Aquí les estoy poniendo una superficie que tiene dos fines. Los fines son las maneras de irse al infinito y cada uno de estos fines está acumulado por género. El truco aquí para ver que el grupo modular es no numerable es simplemente considerar estas curvas que estoy poniendo en rojo y indexarlas a través de los enteros, quizá de esta manera, y luego pensar que escogen una sucesión infinita de ceros y unos. Digamos, voy a poner no puedo cambiar de color, ahí está. Voy a poner una sucesión de ceros y unos aquí, quién sabe, algo así. Y entonces que esta sucesión de ceros y unos les indica si ustedes hacen o no un twist de Den a lo largo de la curva que tienen. Por ejemplo, aquí no hacemos twist de Den, para la 0, para la 1 tampoco, para la 2 sí, para la 3 sí, etcétera. Y esto los debe convencer que para este ejemplo, pues tienen tantos elementos en el grupo modular grande como sucesiones de ceros y unos. El truco funciona cada vez que puedan encontrar estas familias de curvas disjuntas, estas multicurvas. Y bueno, eso es lo que justifica un poco la nomenclatura. Bien, ahora quiero estudiar estos grupos desde el punto de vista topológico, para eso les quiero dar una topología. Lo natural sería considerar aquí, dado que venimos de un grupo de homeomorfismos, la topología compacto abierta.
y entonces inducirla en el cociente y trabajar con eso. Esa es una posibilidad. Yo en lo personal quiero presentar otra manera de ver esta topología porque me parece un poco más asequible, más cercana para mí. Entonces, la idea es convencernos de que los grupos modulares grandes son grupos de permutaciones. En esta sesión se ha hablado ya de la gráfica de curvas, lo recuerdo rápidamente, la introduzco para ver que los grupos modulares grandes también son grupos de permutaciones de los vértices de la gráfica de curvas. Entonces esta gráfica simplemente sus vértices son curvas cerradas simples esenciales y decimos que dos son adyacentes si podemos realizarlas disjuntamente en módulo homotopía. Entonces, lo que me va a permitir ahora hablar de lo que voy a llamar la topología de la permutación es un teorema que fue demostrado simultáneamente por Israel Morales, Jesús Hernández, su servilleta, y por otro lado por Juliet Davar, Spencer Dowdall y Kasra Rafi, que lo que nos dice es que si ustedes consideran el grupo de automorfismos de esta gráfica y consideran la acción natural del grupo modular sobre esta gráfica, entonces el morfismo que están viendo ahí, que representa esa acción, que a una clase lo manda al automorfismo, que a una curva lo manda a la imagen de esa curva por F, esto es un isomorfismo. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, pueden pensar a los grupos modulares grandes como grupos de permutaciones de los vértices de la gráfica que respetan las adyacencias. Bien, y eso nos va a servir para definir la topología de la que les vengo platicando, que es... ¡Ah! Ya la regué. Discúlpenme. Entonces lo pasa de tener dedos de salchicha que no le pica todos los botones. Bien, entonces la topología de la permutación. Vamos a definir la topología. Esta es una topología que jala cada vez que tienen grupos de permutaciones, pero la idea es la siguiente. Se toman un conjunto de vértices finito en el grafo de curvas y definen el abierto UA como todos los elementos F del grupo modular grande que fijan cada elemento de eso, de A. O sea, A es un conjunto finito de curvas y se fijan los elementos del grupo modular grande que fijan cada una de esas curvas. Entonces, eso les da un sistema de un sistema de vecindades cerca de la identidad. Entonces, lo que necesitan, dado que quieren definir una topología en un grupo es pues trasladar esas vecindades. Entonces, la topología de la permutación no es más que la generada por conjuntos de la forma F por U de A, donde F corre en todo el mapping class group y A corre en todos los subconjuntos finitos de CDS. Esa es la topología que le voy a dar al mapping class group grande. Y quiero convencerlos brevemente de que con esta topología el mapping class group es un grupo topológico, pero aparte más es un grupo polaco. Y con esto quiero decir que es homeomorfo a un espacio métrico completo que tiene un denso numerable. Esa es la definición de ser polaco. Entonces vamos a ver por qué esto es cierto. Tiene que ver con el teorema que les mencioné hace un momento. Entonces, si yo considero el conjunto de todos los subconjuntos finitos de A, y le llamo a eso F de S, o sea, son todos los subconjuntos finitos formados por curvas en mi superficie, entonces, si considero la intersección de todos los abiertos de la identidad de la forma UA, donde A es uno de estos subconjuntos finitos, esa intersección de todos esos abiertos es la identidad. ¿Por qué? Porque esta intersección lo que me está diciendo es un elemento que está aquí tiene que fijar básicamente a todas las curvas. Y el teorema que les mencioné hace un momento, este que tengo acá, me dice que esta función es inyectiva. Entonces, si soy algo que fijo todas las curvas, pues lo único que puedo ser es la identidad en el grupo modular grande. Entonces, o sea, la inyectividad de esta función se reescribe en este lenguaje como que esta intersección es la identidad. Entonces, lo que tienen que pensar es que tienen un sistema de vecindades de la identidad que cuando van intersectándoles, pues nada más queda la identidad. Y esto es suficiente para probar que la topología es Hausdorff.
Ya que tienen que la topología es Hausdorff, la segunda observación que quiero hacer es que el complejo de curvas, la gráfica de curvas, el conjunto de sus vértices es numerable. Entonces, usando esta numerabilidad, pueden, utilizando un teorema clásico en topología, que es el teorema de Birkhoff-Kakutani, mostrar que el mapping class group es metrizable. Ahora, ¿qué dice este teorema de Birkhoff-Kakutani? Pueden leer, no sé si pueden ver ustedes ahorita en mi pantalla, el teorema de Birkhoff-Kakutani. Este está sacado del blog de Terry Tao. Tiene una super exposición sobre el teorema de Birkhoff-Kakutani que nos da pues, condiciones para saber cuándo un grupo topológico es metrizable, básicamente. Esta es una formulación más fina, pero lo que les quiero decir, o el puntero que les quiero dar es, si quieren leer más de esto, pues nada más tienen que ir a el blog de Terry Tao. Es un excelente expositor donde él habla de este teorema muy bonito en topología. Bien, entonces sabemos que es metrizable, pero eso no es suficiente, porque un polaco es metrizable y tiene que ser una métrica completa. La métrica no es tan difícil de dar. La métrica completa se define de la siguiente manera. Definen primero como una función distancia, que no es muy simétrica, dada por esta fórmula, y después la métrica compatible, completa que tienen, está dada por la otra fórmula que estoy poniendo aquí. No las voy a explicar, las dejo en las exposiciones o en el video para después. Este es un truco, digamos, más o menos clásico. Entonces, bueno, esto nos sirve porque nos dice que los grupos modulares grandes son grupos polacos, y entonces para estudiarlos pues tenemos que usar hay mucha de literatura y tecnología para estudiar grupos polacos. Las malas noticias es que estos no son grupos polacos bien portados, o si quieren, no son grupos polacos de los clásicos, para los cuales hay un montón de teoría. El problema que tenemos con estos grupos es que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Digamos, en un primer nivel, a uno le gustaría estudiar los grupos finitamente generados o finitamente presentados. Pues a veces eso no se puede. Entonces, uno lo que hace es estudiar los grupos polacos localmente compactos y compactamente generados, y para eso hay teoría. Y el problema es que vamos a caer justo fuera de ese contexto. Los mapping class, los grupos modulares grandes, no son ni localmente compactos ni compactamente generados. Esto no es difícil de ver, déjenme se los explico, y todo se sigue del siguiente hecho fuerte, que es, si ustedes se toman un compacto dentro de un grupo modular grande, con la topología que les acabo de dar, ese compacto tiene interior vacío. Ahora, ¿por qué esto es cierto? Esto es cierto porque, bueno, pues, agarren su compacto preferido dentro de un grupo modular grande. Ahora vamos a trasladarlo a la identidad, porque en realidad nada más nos interesa probar que tiene interior vacío. Podemos trasladarlo, va a ser lo mismo. Y vamos a suponer que en realidad sí tiene interior. Entonces vamos a suponer que hay uno de estos básicos UA que definí antes para la topología de la permutación dentro del compacto. A es un conjunto finito, la superficie es de tipo topológico infinito, entonces siempre se pueden encontrar una curva que sea disjunta a todas las curvas que están en A, o que no estén A, pues, hay un montón. Y ahora llaman a esa curva alfa y consideran la sucesión definida por todas las potencias del den twist con respecto a alfa. Eso les define una sucesión que está dentro de A. ¿Por qué está dentro de A? Porque si alfa no está en A, pues los twists de den con respecto a alfa no mueven a las curvas de A. Entonces, esto les da un subconjunto discreto, infinito y cerrado de K, lo cual es absurdo porque están pensando que su grupo es un grupo polaco, entonces en particular es homeomorfo en espacio métrico, y tienen esta equivalencia entre ser secuencialmente compacto y ser compacto. Entonces, pues así es la vida. Los compactos tienen interior vacío, pues qué triste, porque luego, pues si se agarran cualquier compacto y todas sus potencias, unen todo eso, eso va a tener interior vacío, entonces no pueden generar el mapping class.
Y me encantaría seguir platicando de esto, pero esto lo que hace nos fuerza a buscar buenos análogos a lo que sería un compacto sí, a lo que sería un compacto para poder estudiar estos grupos y la palabra mágica ahí atrás es ser gruesamente acotado, una teoría que desarrolló Christian Rosendahl hace ya unos años. Se pueden estudiar, lo que quiero decir es sí se pueden estudiar, pero cuesta un poquito más de trabajo. Bueno, entonces, estos grupos, cuando los empezamos a estudiar, pues, salían varias preguntas y una pregunta natural para este tipo de grupos polacos, en general para grupos polacos, es saber si tienen la propiedad de la continuidad automática. Entonces, déjenme recuerdo, la propiedad de la continuidad automática, abreviada PCA, lo que nos dice es lo siguiente, vamos a decir que un grupo topológico G tiene la propiedad de la continuidad automática si cada vez que ustedes se consideran un morfismo de él a otro grupo topológico separable, este morfismo algebraico es continuo. Lo repito, lo que dice básicamente es que todos los morfismos algebraicos entre G y un grupo topológico separable a fuerzas tienen que ser continuos. Y esta propiedad pues tiene varias aplicaciones que ahorita no voy a discutir, pero la pregunta que nos hicimos, que se hizo de hecho hace unos años ya en una conferencia, fue, pues, a ver, ¿tienen o no estos grupos la propiedad de la continuidad automática? Entonces, antes de pasarles el teorema, déjenme les doy contraejemplos y ejemplos. Es relativamente fácil construir contraejemplos. El contraejemplo que quisiera que se llevaran a casa es el siguiente. Consideran R con la suma y R2 con la suma. Los dos son grupos topológicos. Y hay un ejercicio muy bonito de álgebra lineal que es, si los piensan como Q espacios vectoriales, estos dos tienen bases de la misma cardinalidad y por tanto el álgebra lineal nos dice que tienen que ser isomorfos. Y pues esos dos son isomorfos, pero no son homeomorfos. Entonces, esto nos mata la posibilidad de que la propiedad de la continuidad automática se satisfaga aquí. Los dejo pensar un poquito porque faltan 2 líneas para completar el argumento, pero este es un contraejemplo. Ahora, estos no son grupos modulares grandes, entonces déjenme les cuento. Hay una superficie que es la superficie que le llaman el monstruo del lago Ness, que es básicamente tomar el plano y ponerle género, digamos, en los puntos enteros, género infinito. Esta superficie es una superficie que aparece mucho en dinámica y Dieckmann y Domat prueban que cuando S es esta superficie, el grupo modular asociado a esta superficie no tiene la propiedad de la continuidad automática. Ahora, déjenme les digo un poquito sobre el argumento de Dieckmann y Domat, porque es un argumento, en el fondo es un argumento interesante. Y los voy a dejar un poco como ejercicio en esta charla, y la pregunta es, si ustedes tienen un grupo topológico, vamos a suponer que es, perdón, quizá debería haber dicho un grupo topológico que es polaco, como el mapping class group que les acabo de decir. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos homomorfismos continuos pueden tener ustedes entre el grupo polaco y un grupo topológico separable? La respuesta es cierto cardinal infinito. Y entonces la idea de Dieckmann y Domat es probar que hay más morfismos algebraicos que este cardinal infinito y por tanto pues algunos no pueden ser continuos. Y aquí la observación de oro es que una función continua está básicamente determinada por sus valores en un subconjunto denso. No digo más. Los ejemplos, probar que algo tiene la propiedad de la continuidad automática es un rollo. Entonces, cada ejemplo es un teorema. Los homomorfismos del espacio de Cantor es un teorema de Kehrer y Rosendahl. Esos tienen la propiedad de la continuidad automática. Si M es una variedad cerrada, Katrin Mann y Chris Rosendahl probaron que omio de M tiene la propiedad de la continuidad automática. Y lo importante que quiero señalar aquí es que cuando ustedes consideran la superficie grande, que es la esfera menos el Cantor, su grupo modular grande asociado tiene la propiedad de la continuidad automática. Entonces, con esto vemos que dentro del mundo de los grupos modulares grandes hay tanto unos que tienen y otros que no tienen esta propiedad.
Entonces se impone la pregunta pues, a ver, dígame, ¿cuáles son los que sí y cuáles son los que no? Bien, así las cosas, pues tengo que decirles cómo fue que llegamos a las clases de conjugación, y es que pues hay varias propiedades que implican la propiedad de la continuidad automática. Entonces hay una noción dinámica para estudiar grupos topológicos que implica la propiedad de la continuidad automática, y esta noción es el que un grupo tenga generalicidad amplia. Esta es mi traducción libre a Ample Generics del inglés. Y la idea es muy sencilla. Vamos a decir que un grupo tiene genericidad amplia si cada vez que ustedes consideran la acción por conjugación del grupo si para toda n, digamos, consideran la acción del grupo por conjugación en el producto de n copias de él, esta acción tiene una órbita comagra, es decir, una órbita cuyo complemento es un conjunto magro. Aquí la acción, pues es lo que digo, esto es para toda n, entonces tienen que tener una clase de conjugación comagra, y luego tienen que tener una órbita para la acción por conjugación en G cruz G, diagonal por conjugación, comagra, y esto para toda n. Esto es un teorema de Chris Rosendahl y Kehris, donde dicen que si tienen un grupo polaco con esta propiedad, entonces tienen la propiedad de la continuidad automática. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya lo único que hay que probar es que existe genericidad amplia y ya acabamos, entonces hay que estudiar las clases de conjugación. La tristeza de esta vida es que pues esto va a fallar miserablemente en la primera n, para la primera n, y sé que es la peor manera de vender mis resultados, pero bueno, déjame digo un poquito. En realidad, a posteriori son sus resultados interesantes sobre la naturaleza de las clases de conjugación. Cómo llegamos a ellos es una historia medio triste, pero bueno, al final tenemos estos teoremas que a mí me parecen valen la pena compartir con ustedes. El primero es que no importa el tipo topológico de la superficie grande que tomen, todas las clases de conjugación son magras. Y acuérdense, nosotros queríamos encontrar para cada n una clase de conjugación comagra, entonces pues valió. Ahora, cuando ustedes tienen un conjunto magro, eso no quita la posibilidad, o sea, se impone la pregunta, bueno, es magro, pero ¿es denso o no es denso? Entonces lo que hicimos después fue preguntarnos por la densidad de las clases de conjugación, y el resultado que les quiero presentar es una caracterización completa de los grupos modulares grandes para los cuales tenemos clases de conjugaciones densas. Entonces, el segundo resultado tiene ahí unos términos con los que quiero explicar, pero básicamente pues dice que un grupo modular grande tiene una clase de conjugación densa si solo si tenemos un único fin maximal y no tenemos subsuperficies no desplazables de tipo finito. Voy a terminar mi charla explicando esto para que podamos llevarnos a casa estos dos resultados y podamos entenderlos. No sin antes decirles que Justin Lanier y Nick Blamis obtuvieron estos mismos resultados atacándolos, digamos, desde un ángulo diferente. Bien, entonces déjenme nada más para fijar cosas en la cabeza. ¿Qué es algo que tiene un único fin maximal? Por ejemplo, pueden considerar el plano y lo ponchan en todos los puntos enteros. Ahí el espacio de fines de esta superficie, si conocen un poco sobre espacios de fines, es homeomorfo al ordinal omega más 1. Y omega más 1 tiene un punto distinguido. Omega más 1, si recuerdan, topológicamente no es más que una sucesión que converge a un punto, y este punto es distinguido, y en el orden que voy ahorita a explicar, este punto es maximal, y la idea de tener un único fin maximal es básicamente la idea de tener un único fin distinguido. Generaliza la idea de tener un solo fin. Eso es quizá como se lo deban llevar. Tener un único fin maximal generaliza la idea de tener un solo fin de alguna manera. Bueno, entonces ya para finalizar,
Bueno, el contraejemplo lo dejo ahí, pero como me quedan 5 minutos, quiero explicar estas dos nociones. Entonces, rapidísimo, esta es una idea muy bonita que también quiero que se lleven a casa, que es cómo ordenar el espacio de fines de un espacio topológico, que es una superficie. Entonces, la idea es que podemos ordenar los fines de una superficie un poco por la complejidad topológica que estos tengan. Entonces, si me tomo dos fines de una superficie, voy a decir que uno, X y Y, voy a decir que X es más pequeño que Y, si para toda vecindad de Y existe una vecindad de X y un homeomorfismo que me manda esa vecindad de X en la vecindad de Y. En mi ejemplo de la sucesión convergente, digamos, tengo aquí esta sucesión convergente, este de aquí va a ser Y, y entonces cada vez que yo tenga, digamos, una vecindad de Y, vamos a ponerla aquí así, y me tomo cualquier otro X, voy a tomarme, por ejemplo, este X de aquí, yo siempre tengo un homeomorfismo de la superficie que me manda esta vecindad aquí adentro. Es importante señalar que no le estoy pidiendo a F que mande X a Y, nada más estoy pidiéndole que siempre pueda encontrar uno que me acerque X a Y. Y entonces luego que definimos esto nada más es una relación binaria, hay un truco estándar para hacerle un orden parcial, que es definir una relación de equivalencia, y luego decimos que la relación de equivalencia es X es equivalente a Y, si X es menor o igual que Y y Y es menor o igual que X. Denotamos a la clase de equivalencia por E de X, y eso nos permite decir que X es estrictamente menor que Y si X es menor o igual que Y, pero no son equivalentes. Y la proposición importante aquí que nos hacen Catherine Mann y Kasha Raffi es probar que este orden parcial que estoy definiendo tiene elementos maximales, y los elementos maximales, la clase de equivalencia de un elemento maximal o es finito o es un conjunto de Cantor. Entonces, como ejemplo, pues tengo el que les había dado hace un momento, que era omega más 1, cuando tienen la esfera menos un ordinal límite con un, tal que es lo que llaman el rango de Cantor-Bendixson, al final es solamente, o sea, al final acaban en un solo punto. Aquí di el ejemplo con omega la n más 1. Y bueno, esto me explica lo que quiere decir tener un único fin maximal, y ya en los últimos 2 minutos les digo qué quiere decir tener una subsuperficie no desplazable. Esto es muy sencillo. Si ustedes tienen una superficie grande, vamos a decir que una subsuperficie es no desplazable si cada vez que la quieren mover con un homeo, pues no puede. Esto está escrito aquí en este recuadro. S' es no desplazable si para todo homeomorfismo tenemos que la intersección de, aquí se me fue, S' con f de S es diferente del vacío. Es muy fácil construir ejemplos de superficies infinitas con subsuperficies no desplazables. Pensemos que en una superficie de género 4 y luego aquí ustedes ponchan esta superficie a lo largo de un conjunto de Cantor. Si la ponchan aquí a lo largo de un conjunto de Cantor, ¿qué van a tener? Van a tener una superficie grande, porque al poncharla a través de un conjunto de Cantor, el pi1 ya no es finitamente generado. Y si ustedes consideran esta curva alfa y todo lo que está a la izquierda de alfa, y eso le llaman S', esta superficie de género 4, cada vez que le peguen con un homeomorfismo, no la van a poner a hacer disjunta a sí misma, porque de este lado aquí no hay género. Entonces el género no tiene para dónde irse y se queda aquí atorado. Ejemplos de superficies que no tienen subsuperficies no desplazables es el monstruo del lago Ness que les había dicho, donde toman el plano y ponen toros. Bueno, ni siquiera tienen que poner toros. De hecho, pueden tomar el plano y poncharlo a lo largo de los puntos enteros. Esta cosa no tiene subsuperficies de tipo finito no desplazables porque hay una acción natural por traslación de z cruz z aquí. Y entonces cada vez que ustedes se den cualquier cosa acotada aquí adentro, siempre pueden encontrar una traslación que lo traslade suficientemente lejos y ya no se intersecta. Entonces concluyo puntualmente a las 12, ahora sí con los dos teoremas, ya podemos entender lo que dicen.
Y pues paso a la sesión de preguntas por si quieren saber detalles sobre la prueba. Simplemente quiero decir que la prueba es, lo que usamos es teoría de modelos. Es una prueba muy bonita usando teoría de modelos sobre un modelo inspirado en la gráfica de curvas. Pues bueno, eso fue todo. Gracias por ponerme atención y venir aquí. Muchas gracias, Ferran. ¿Hay alguna pregunta? Sí tengo una, que es la teoría de modelos. ¿Qué es la teoría de modelos? Pues hay que empezar con qué es un modelo. ¿Cómo respondo esa pregunta? Yo no soy, justo este es un proyecto donde empezamos y teníamos que usar teoría de modelos y ninguno de nosotros era experto excepto Michael. Entonces, la respuesta es que te mandaría la definición de un libro, pero para mí un modelo es es como un marco de referencia completamente abstracto que tienes para interpretar objetos. O sea, tienes un conjunto que le llaman un universo. Por ejemplo, puedes pensar en los elementos de un grupo. Y luego tienes relaciones entre los elementos de este universo que te describen las operaciones del grupo. Pero hay como relaciones en abstracto e interpretaciones de estas relaciones, porque cuando tienes un grupo tienes subgrupos. La teoría de modelos es como una parte de las matemáticas que te permite abstraer esto para poder decir cosas sobre todos los grupos que cumplan cierta propiedad, o todos los homeomorfismos de una superficie que cumplan con cierta propiedad. Y creo que me están grabando, entonces no voy a decir más, porque si no voy a decir tonterías. Sí, gracias. No sé, Jesús, si te convencí. Sí. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la intuición detrás de la definición de propiedad de, ¿cómo se llama? Propiedad de continuidad automática. La intuición es que son grupos donde la estructura algebraica determina cualquier, determina completamente las propiedades topológicas de, no, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Se determina de forma automática la Sí, topología polaca que le quieras dar. exacto. Esa es la intuición que hay atrás. O sea, Okay. son grupos para los cuales la estructura algebraica realmente te impone todo sobre la... A ver, porque lo que pasa es que estos son grupos que tienen dos caras. Son grupos y al mismo tiempo son espacios topológicos. Entonces, cada vez que tú te das un morfismo, si lo ves en la categoría de grupos, te puedes preguntar, ok, bueno, este morfismo lo puedo luego pasar a la categoría de espacios topológicos. ¿Qué onda? ¿Sí pasa o no pasa? Y entonces la idea es que justo la idea atrás es que siempre pasan y siempre son continuos. Ok. Gracias. De nada. Vale, pues. Hola, Christopher. justo a mí Macarena me ganó la pregunta, Ah, pero bueno, qué bueno. Yo también te quería preguntar, entre los enfoques de la prueba de sus resultados y los de Blamis y Lanier, ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿qué estrategia están usando ellos? Grosso modo, ¿no? muy buena pregunta. No hay manera. A ver, lo voy a decir así. Al final del día, uno tiene que probar cierta propiedad que se puede formular en el lenguaje de teoría de modelos o se puede formular en un puramente desde el punto de vista topológico del grupo, o sea, en términos de la topología del grupo. Nick Blamis y Justin Lanier escogen este segundo enfoque de decir, en realidad lo que tenemos que probar es esta propiedad
que se llama la Joint Embedding Property, que ahorita no voy a formular, y eso es lo que ellos hacen. En el fondo estamos haciendo lo mismo, siento yo, porque nosotros probamos también esta propiedad, pero en otro lenguaje. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos trabajos? Y esto es quizá lo que estás preguntando en el fondo. Es que, digamos, ellos ponen un poco debajo de para usar, digamos, un pochismo, ponen abajo de la alfombra toda la teoría de modelos y lo hacen directamente con propiedades topológicas del grupo. Y yo creo que la verdadera contribución que estamos haciendo nosotros con este trabajo, aparte de probar estos teoremas, es ver que hay una teoría de modelos completamente general, de hecho diseñada para todos los grupos de permutaciones que se te ocurran. Y, Cerrados. ¿perdón? Cerrados. Cerrados, sí, todos los grupos de permutaciones, es completamente abstracta y realmente nuestra contribución es traducir todo ese lenguaje. Nosotros traducimos eso al lenguaje de homeomorfismos y superficies y lo aplicamos después en este lenguaje traducido, que no es el mismo que están usando Justin y Nick para probar nuestros resultados. Entonces, realmente la contribución, aparte de los teoremas, es poner sobre la mesa y decir, fíjense, estas herramientas se pueden usar para estudiar superficies y homeomorfismos entre superficies, y aquí está el diccionario y las propiedades abstractas de este lenguaje que pues, nadie que no haga teoría de modelos entiende, en realmente nuestro lenguaje se escriben así. Y pues esa es la diferencia, digamos, entre los dos trabajos. Oye, ya que comentas esto, un poco curiosidad, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que tenían que reclutar a alguien de teoría de modelos para atacar esto? Es muy padre. Todo nació con un super paper que sacaron Katrin Mann y Kasra Rafi, donde ellos atacan otro problema, es un problema precioso que es la clasificación módulo cuasi isometría de los grupos modulares grandes. Recordemos, cuando tienen un grupo finitamente presentado, ustedes pueden usar la métrica de la palabra y esto no depende de la presentación y entonces se pueden preguntar por el tipo de cuasisometría de un grupo. Ahora, los grupos modulares grandes, al no ser finitamente presentados, pues ahí hay primero una discusión sobre decir, bueno, ¿tiene sentido el problema de clasificar los módulos cuasisometría o no? Porque pues ya no tienen presentaciones finitas, entonces no es claro que si se dan dos presentaciones, las métricas de las palabras vayan a ser cuasisométricas. Esta pregunta la abordan Katrin Mann y Kasra Rafi y ellos dicen, pues no siempre se puede, y para los grupos para los que se puede son estos y para los que no son estos otros. Y no logran dar la clasificación módulo cuasisometría, pero inician, digamos, la discusión sobre el problema. Entonces nosotros empezamos estudiando este trabajo y al seminario mi intuición me decía que tenía que invitar a topólogos de los que hay en el CCM, como Ariad Ramos, como Michael Hrusak, en su momento estaba de postdoc Jeffrey Belfag, y ahí empezó una discusión entre los dos equipos y al final ellos fueron los que nos sugirieron usar esta teoría súper general, porque ellos están acostumbrados a trabajar con un montón de grupos polacos, Omio de Cantor, son muchos, y nos dijeron, nosotros cuando estudiamos eso usamos esta teoría. Y de ahí se fueron dando naturalmente las cosas. Entonces, la moraleja es, inviten gente de otra pandilla a sus seminarios. Digo, no siempre pasa que funcione. Gracias, Ferran, y gracias por la charla. De nada. Vale. Una última pregunta. Adelante, deje de compartir. Yo quería a lo mejor preguntar sobre lo que decías que no ibas a comentar sobre aplicaciones de cuando se tiene continuidad automática. No sé qué hacer. Sí, es una manera elegante de decir no puedo decir nada inteligente, más que referirlos a los trabajos de GIS, de TNGIS, para propiedades de difiomorfismos de variedades. Ahora, quizá para decirte cómo llegar a esas aplicaciones,
La referencia es una nota sobre grupos modulares grandes que escribieron Javier Aramayona y Nicolás Blamis. Déjame la busco y la pongo en el chat. Y ahí ellos no explican tampoco, sino que te dicen dónde ver los papeles, los trabajos de BIS, de GIS, donde hace uso de eso. A mí me gustaría tener una respuesta más precisa. Lo digo simplemente para poder justificar por qué me interesa esta propiedad. Pero me gustaría tener más. Sebastián Hurtado tiene también trabajos donde él usa esta propiedad para probar cosas sobre los difiomorfismos de superficies compactas. Pero te diría mentiras si trato de responderla precisamente. Entonces, me queda de tarea para la próxima vez que dé esta charla. Dame un momento. Ajá. Ok, aquí está. Listo, ahí te va. Ahí te va, Christopher. Entonces yo recomendaría aquí, y quizá no tanto ir a ver a lo que hace GIS, sino ir a ver lo que hace Sebastián Hurtado. Déjame ver si encuentro lo que hace Sebastián y lo mando. Pero digamos, ¿es positivo o negativo que haya pasado que, bueno, que tenga propiedad o no de continuidad automática? ¿Qué es mejor, no? O tienes Yo creo que siempre es sus bueno pros y tener esa contras? creo que es bueno tener la propiedad de la continuidad automática. Sí. Ok. Vale, en lo que buscamos la referencia, pues les agradezco mucho el haber asistido aquí a la sesión en vivo. Y entonces, con eso terminamos. Le agradecemos una vez más a Ferran, por favor. Gracias. Y pues muchas gracias. Entonces ya dejamos de grabar. Bueno.